nuevamente vamos a traerles hoy el tema de radiología de cuello después de un día de jornada, ¿no? Importante es la academia. Entonces, hoy vamos a hablar de los elementos que conforman al cuello, elementos óseos y elementos blandos y la vía aérea, ¿no? Bueno, entonces, en primera instancia, vamos a hablar que los estudios radiológicos del cuello incluyen la radiografía de cuello antero-posterior, la radiología de cuello oblicua y la radiografías de cuello lateral. Cada una va a tener unas indicaciones específicas cuando hacemos estudios radiológicos a nivel de cuello y lo diseñaremos o lo iremos explicando a lo largo de la charla, ¿no? Y además de eso vamos a dar los componentes básicos de la anatomía de cada uno de ellos para poder interpretar la radiología de cuello, que será el objetivo de nuestro capítulo. Entonces, en primera instancia, hablamos que el cuello tiene partes blandas y tiene partes óseas. Aquí la imagen nos está mostrando las partes blandas que son laterales. Estas partes blandas contrastan con la parte ósea que es central. Las partes blandas nos brindan hallazgos incidentales en la radiografía anteroposterior, ya que la presencia de cualquier densidad visible eh, en este área y en esta proyección nos pueden orientar hacia patologías arteriales, como son por ejemplo las calcificaciones a nivel arterial, que pueden ser frecuentes a nivel de la bifurcación de la carótida. Nos pueden informar la presencia de cuerpos densos, ¿no? Como por ejemplo la existencia de remanentes de plomo en individuos que han sido sufrido impacto por armas de fuego. ¿Ok? Entonces estos aspectos van a ser de suma relevancia y de hallazgos incidentales que podemos encontrar en esta proyección. Segundo, en la parte anteroposterior, el componente óseo que está representado por las unidades que son las vértebras. ¿Qué debemos identificar en una vértebra? Debemos identificar en la línea media el cuerpo de la vértebra. Debemos identificar hacia la parte lateral la lámina de la vértebra. Y identificamos en estos espacios este pequeño territorio que corresponde a la apófisis transversa o proceso transversario de la vértebra cervical, que se caracteriza por la presencia de unas lucideces circulares que corresponden a los forámenes transversarios, típico de estas vértebras porque por allí discurre la arteria vertebral, importante estructura vascular que se relaciona con la irrigación de la región posterior del encéfalo. Además, en la parte superior vamos a encontrar esta pequeña elevación, el proceso uncinado o unciforme, que articula a la vértebra inferior con la vértebra que está por encima. Y nos queda resaltar que esta vértebra va a articularse con la vértebra superior mediante las articulaciones intervertebrales, que aquí describe unos pequeños espacios lúcidos que están ocupados por tejido cartilaginoso. En este caso los discos intervertebrales. Ok, y el componente, en este caso aéreo, que nos da un contraste natural, el aire, con respecto a las estructuras óseas, ¿no? Que corresponde a una gran estructura que se describe en tres regiones. Esta región superior, que corresponde al vestíbulo laringio y que está en relación con la epiglotis. Esta región media estrecha que corresponde a la glotis, y aquí vamos a encontrar que esto correspondería a las llamadas pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Que están limitando hacia abajo con esta abertura que corresponde a la cavidad infraglótica, que luego nos va a dar la tráquea. Recordemos nosotros que esta estructura debe ser central, ¿no? Y va a estar en relación con los cuerpos vertebrales. De modo que si observamos la tráquea desplazada hacia alguno de los dos lados,
ya representa un evento patológico, ¿no? Puede ser mecánico que nos está produciendo presión y desviando este sitio de la línea media. Muy bien, entonces continuamos y para recordar tenemos nosotros que cuando se realiza la técnica de la toma de la muestra utilizamos unos planos. Eh, la proyección lateral se orienta por el plano sagital, ¿ok? Y la proyección antero-posterior se proyecta con el plano coronal, entendiendo nosotros que en este plano el rayo incide por la parte lateral y si incide por la parte anterior hablamos que es la proyección antero-posterior. Se toma como referente entonces por el sitio donde hace incidencia el rayo una vértebra que coincide con el mentón de la mandíbula, ¿no? Que corresponde a la vértebra cervical cuarta, ¿no? O cuarta vértebra cervical, en donde pues describimos aquí su cuerpo, describimos aquí los procesos transversarios y los forámenes transversarios que habíamos dicho se relacionan con la arteria vertebral. Muy bien, entonces continuamos ahora con la proyección lateral y en ella vamos a identificar los componentes óseos, ¿no? En primera instancia se observan estas estructuras cuadriláteras que corresponden a los cuerpos vertebrales. Miren que ellos tienen una simetría entre sí, excepto en la primera vértebra, miren que no existe ese cuerpo vertebral y aquí está representado por esta estructura a manera de diente que corresponde al proceso odontoides o dientes del axis, ¿no? Que este diente en la radiografía lateral es el que representa el cuerpo del atlas. De igual manera con la séptima vértebra cervical por la interposición de tejidos óseos y tejidos blandos a nivel de la parte superior del tórax nos imposibilita en muchas ocasiones su visualización. Bueno, hacia posterior a estos cuerpos encontramos esta región cuadrilátera irregular que corresponde a las láminas vertebrales. ¿Ok? Las láminas vertebrales. Y entre lo azul, cuerpos vertebrales, y aquí lo color salmón, encontramos los pedículos, un pequeño territorio robusto que le da resistencia a la vértebra. En la parte posterior vamos a localizar los procesos espinosos o apófisis espinosa que vamos a observar siguen una trayectoria o delimitan unos espacios, los espacios interespinosos, ¿no? Donde podemos ver que la primera vértebra, como habíamos visto, no le habíamos colocado las láminas ya que carece de ella y en su efecto va a presentar los arcos posteriores, ¿no? Limitando aquí esta pequeña lucidez que correspondería al agujero vertebral, ¿no? Y en la parte posterior, el proceso espinoso va a estar representado por el tubérculo posterior del atlas. Bueno, muy bien. Entonces, continuando, vamos a ver que entre los cuerpos vertebrales se interponen estas estructuras cartilaginosas de aspecto radiolúcido, como habíamos visto antes de colocar su constitución, y esto se debe a la menor densidad que tienen con relación a los componentes óseos de los cuerpos vertebrales. Entendiendo nosotros que estas estructuras cartilaginosas juegan un papel importante dentro de la biomecánica de la columna, ya que ellas pues disminuyen o absorben la energía cinética dada por los traumas debido a los movimientos que se producen a nivel del cuello. Entonces, continuamos finalmente para describir unas líneas que representan la arquitectura, ¿no?, de un componente importante de esta región llamada la lordosis cervical. Esta lordosis cervical la delimitan prácticamente cuatro líneas fundamentales: una línea anterior, vertebral anterior, una línea posterior, vertebral posterior, una línea posterior que corresponde a la laminar posterior, y aquí vamos a encontrar la línea espinal o espinosa posterior. Entonces, estas líneas le dan un aspecto, aquí vemos, de curva o convexidad hacia adelante, que nos va a describir la llamada lordosis cervical, como habíamos hablado anteriormente. Muy bien, entonces
Ahora nos vamos con la proyección lateral para designar cada uno de los elementos óseos. En primera instancia vamos a encontrar aquí la primera vértebra C1 o atlas, vértebra típica que superiormente se articula con los cóndilos occipitales, y aquí, como habíamos hablado ahora, en esta región o esta parte anterior, esta opacidad anterior que corresponde al arco anterior, limitado con este territorio que representa el cuerpo, y que la estructura anatómica observable será, ¿cuál? Será el diente. ¿De quién? Del axis. En la parte posterior la lámina no está o no se encuentra en esta estructura, estaría representada por los arcos posteriores que limitan el agujero vertebral, y la apófisis espinosa, que está dada por el tubérculo posterior. C2, por su parte, ya describe un cuerpo o tiene un cuerpo específicamente limitado o relacionado por detrás con la lámina y con la apófisis espinosa. De igual manera lo hacemos con C3, con C4, C5, C6 y C7, ¿no? Que habíamos dicho se limita un poco por la presencia o la interposición de tejidos a nivel de la región superior del tórax. Es importante resaltar, ¿no?, que cada cuerpo vertebral, cada espacio intervertebral delimitan las láminas, delimitan este pequeño espacio los agujeros de conjunción, ¿no? Que estos agujeros de conjunción será el sitio por donde va a emergir los nervios espinales, como veremos posteriormente, que de una u otra forma son visibles en la proyección lateral. Entonces decimos que este agujero intervertebral está limitado anterosuperiormente por el cuerpo de la vértebra superior, anteroinferiormente por el cuerpo de la vértebra inferior, posterosuperiormente por la lámina de la vértebra superior y posterior-inferiormente por la lámina de la vértebra inferior. Entonces estos espacios se encuentran en todas las vértebras excepto entre C1 y C2, pues como dijimos, aquí no encontramos lámina, entonces aquí se describe es un espacio, ¿no? Específicamente, o más amplio, por donde va a salir el primer nervio cervical. Bueno, muy bien, entonces, continuando, vamos con la proyección oblicua. Esta proyección tiene relevancia para el estudio de los forámenes o agujeros de conjunción, representado aquí con la línea sombreada amarilla, donde describimos todo su trayecto prácticamente circular y en relación por delante con los cuerpos vertebrales y los espacios intervertebrales, los discos, ¿no?, los cuales la presencia de estos discos en relación anterior van a representar desde el punto de vista funcional, o podemos decir desde el punto de vista clínico, una gran relevancia, ya que la herniación de estos discos puede comprimir este foramen, ocasionando compresión sobre la raíz nerviosa, ¿no? Esto pues nos conlleva a una patología o una neuropatía periférica conocida como la radiculopatía. Muy bien, aquí viendo la emergencia del nervio espinal en cada uno de los procesos espinosos, de los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción. Nos vamos ahora con la proyección lateral para describir unas regiones, ¿no? En este caso en el tejido aéreo o en el espacio aéreo, que como ya hemos dicho representa un medio de contraste natural a la altura de la región cervical. Entonces esta primera parte corresponde a la nasofaringe. Miren que tiene un aspecto más o menos cuadrilátero. E inferiormente encontramos la orofaringe, que tiene más o menos un aspecto cilíndrico irregular. En su parte anterior vamos a encontrar el paladar blando o paladar muelle, que presenta cierto grado de opacidad debido a la presencia de tejido. En su parte anterior aquí limitado por el paladar duro, que separa a este espacio de este espacio, cavidad nasal de cavidad oral. Y ahora encontramos la cavidad nasal, espacio cuadrilátero, que está limitado, está por delante de esto que es la nasofaringe. Bueno, la cavidad oral, que está representada por una hendidura en la proyección lateral debido a la presencia del tejido o la lengua, que es un componente muscular compacto que nos disminuye desde el punto de vista de la densidad este espacio, ¿no? Finalmente, vamos a delimitar las regiones que se encuentran en cada una de ellas. Vamos a hablar ahora de lo que se conoce con el nombre de cavum faríngeo, ¿no? Pero primero tracemos el espacio donde vamos a encontrar ese cavum faríngeo. La faringe, como acabamos de ver ahorita, este espacio pues cilíndrico que se relaciona con la cabeza
y el cuello, ¿no? Vamos a encontrar en él esta estructura que nos representa un componente linfoideo llamado la adenoides o tonsila faríngea, que recordemos nosotros es funcional desde el punto de vista de maduración de células linfoides hasta los 12 años. Por eso tiene relevancia hasta esta edad, ya que su hiperactividad puede conllevar a hiper o crecimiento anormal, originando la llamada hipertrofia adenoidea, que nos ocluye esta luz, ¿no? Este espacio radiolúcido, y que va a ocasionar en los niños una alteración con la dinámica respiratoria característica, ¿no? Entonces, esta glándula la vamos a perdón, este remanente o este tejido linfoideo lo vamos a encontrar en este espacio que se conoce con el nombre de cabum faríngeo, que debemos recordar es la proyección que nosotros debemos ordenar cuando vamos a hacer estudio de la adenoides. Bueno, mi gente, esto es todo lo que traemos por hoy. En una próxima charla estaremos ya con los componentes de interpretación de la región de la cabeza y el cuello. Que lo disfruten y buen fin de semana.